Bienvenidos a Fucking Istmo, un podcast Jensi que explica todo lo que termina en ismo y el mundo fluido que nos rodea. En este episodio, como lo prometió es deuda, vamos a hablar del conservadurismo. Entonces, ¿qué tan conservador eres? Para empezar, tenemos que decir que el conservadurismo es una posición, una ideología política primero que social. Entonces, de ahí descienden muchos otros conceptos. Empecemos. Los conservadores apoyan, en esencia, los conservadores apoyan el deber, los valores tradicionales, los roles de género, el patriotismo y las tradiciones religiosas, particularmente esto. En el ámbito social puede referirse al status quo o a lo normativo del deber ser, y por eso excluye todas o la mayoría de las tendencias que se opongan a esto. Eso lo vemos bastante en nuestra actualidad. Por ejemplo, suele oponerse a prácticas como lo es el aborto, los métodos anticonceptivos, así también la vasectomía y las esterilizaciones en general. Pero usan pastillas del día después. Pero nada. El conservadurismo tiene a su vez una especial hincapié en que se sostengan la democracia representativa, que es la democracia que nosotros conocemos un poco en República Dominicana, pero también que se hace muy presente en Estados Unidos y que es muy popular por republicanos y tal, y en la forma en la que eligen sus presidentes. Es democracia, pero es representativa. Ojo con eso. También protege las libertades individuales y, por supuesto, los valores y la tradición presentes en la cultura. En tiempos recientes, cuando ya se han removido los criterios de iglesia, los criterios de aristocracia, es decir, cuando ya no existen reyes y reinas y cuando ya la iglesia supuestamente no rige de manera directa en el orden público, en el orden de la gente, pues, y del Estado, por supuesto, pues entonces se hace necesario, por ahí por el 1700, 1600, por ahí, defender una nueva forma de estas mismas reglas que mantenían la aristocracia y mantenían la iglesia, pero entonces ahora con otro nombre. Y aquí es donde entra un personaje esencial que se llama Klaus Baumenberg. Los ingleses en su momento lo llamaron los Divine Rights of the King y los franceses le dijeron consignas del orden general. Estamos hablando y estamos remontados a la temporada de la Revolución Francesa. Entonces, para este momento, la Revolución Francesa se consideraba liberal. Es decir, todo el mundo que no creía en la aristocracia era considerado liberal. Entonces vamos a ver qué pasa con lo liberal y con lo conservador. En este contexto político, social y económico después de la Revolución Francesa y que fue abolida la aristocracia, pues entonces la gente y los que están en el poder empiezan a pedir a los escritores, que como ahora tienen mucha influencia, que definan su bando. ¿De qué eran? ¿Eran como conservadores o que eran progresistas? ¿A dónde se definían? Por esos conceptos en ese momento todavía no existían. Nosotros sí lo mencionamos ahora abiertamente, pero de ahí sucede la división que nosotros llamamos izquierda o derecha, que tú eres liberal o tú eres conservador, o tú piensas en el rey, en la aristocracia, en las cosas como deben ser, o tú eres progresista y quieres cambiar el rumbo de las cosas para que sea mejor para todos, o los derechos de los trabajadores, y por ahí nace la situación de la izquierda y tal. Estamos hablando por ahí del 1800, 1900 y algo, revoluciones. En países como Inglaterra y Alemania, después que los escritores tomaban una postura, pues entonces ellos podían escribir. Y saben que igual que siempre, hasta cierto punto era limitada lo que fuera en contra de los status quo o de lo establecido. Bueno, para los conservadores, como ese concepto todavía no existía, le encontraron un sinónimo y esto le llamaban ultrarrealismo, que era que caracterizaba a la derecha. No, que tienen que hacerse lo que siempre se ha hecho. Deben seguir el orden de la aristocracia, aunque ya ella no exista. Nótese que esta aristocracia o este conservadurismo usualmente tenía a grandes rasgos la mayoría supuestamente, pero a la minoría, que casi nunca eran menos, los defendía menos, dígase la pobreza y, tú sabes, el triángulo que conocemos con el clero, la nobleza y tal. Los pobres, el ciudadano de a pie, como lo diría un buen dominicano y tal, eran menos defendidos por esta derecha.
El concepto de conservador aparece por primera vez en un Cádiz, en defensa para la Santa Inquisición. O sea, ya te deben por dónde viene la vaina. O sea, por primera vez en España se pronuncia lo siguiente, y cito: la España es católica, nación entera, ha jurado la conservación de la religión de Jesucristo, debe pues esta protegerse y tiene la obligación de proporcionar los medios más contundentes para conservar la pureza de nuestra santa fe. Esto apareció en la Corte de Cádiz en Madrid en 1964. Volumen 2, página 1083, para los que quieren, ¿verdad?, buscar. Muchos años más tarde, la gente pretendía, y desde este momento, que la posición liberal era peligrosa, y todavía se sigue pensando. Y yo sé que es muy eurocentrista de nuestra parte solamente mencionar lo que sucedía en Europa con los blancos. Sin embargo, como fuimos colonizados, la mayoría de nuestras ideas de lo conservador y lo liberal vienen de por ahí. En algún momento de la historia, ser llamado conservador era un insulto por la situación de la revolución, particularmente por ahí por Europa. Sin embargo, la gente entonces utilizaba el término también servil para referirse a la derecha, y todo el mundo decía ser liberal, aunque los cánones de valores y la situación social per se aún no había venido, sino que era más un criterio político. ¿Me siguen? Es decir, que el concepto ha ido en auge, en declive, ha crecido y ha bajado. El concepto conservadurismo tiene la ventaja de haber nacido como uno de muchos otros ismos en ese momento. Saben que en el momento de la revolución hubo muchas ideas que empezaron a levantarse. Tengo ideas de esto, de aquello, y el conservadurismo solo fue una de ellas. Pero con el pasar del tiempo y después de la colonización y después de la revolución y después de esos movimientos sociales y humanitarios tan grandes, Europa empezó con el concepto de secularización. Es decir, se empezó a hacer el trabajo de separar al Estado, a la Iglesia del Estado. Entonces ahí eso se vio influenciado por el liberalismo. Y supuestamente ahora los estados son laicos. Dígase, entre comillas. Póngame una comilla ahí grande, producción. Y bueno, por el contrario, y en ese momento, ustedes saben que Roma siempre fue la casa del catolicismo, literalmente. Por el liberalismo fue prácticamente desfilfarrada y fue reducida a algunos enclaves, pero después, históricamente, este movimiento se iba a seguir, iba a sostenerse, iba a levantarse, iba a empoderarse, inclusive nos iba a mantener con los criterios que todavía nosotros tenemos, porque la Iglesia siempre ganó lugar en el conservadurismo. En la actualidad, nadie tiene que decir que es conservador para que tú notes cómo es. Las ideas fácilmente delatan que tú eres. Pero si tú no sabes si eres conservador o liberal, te es rápido para saber si eres conservador o liberal. Si tú no aceptas el aborto, si luchas por sostener al hombre como proveedor, crees en la idea de que las mamás son las principales cuidadoras de los niños y responsables de la crianza, si tú piensas que el cambio climático no existe, si tú tienes la idea de que la abstinencia es un método anticonceptivo para los jóvenes, si a ti te da la idea de que las feministas son unas locas y que el trabajo dignifica, o si tú piensas que el pobre porque quiere, o en su defecto, tú piensas que el machismo no existe, solo son hombres que están cansados de aguantar y entonces en consecuencia matan a la mujer, pues entonces probablemente también tú piensas que el racismo es complejo de negros y quizá tú piensas que los anticonceptivos son del diablo y que no se debe hablar de nada relacionado con sexualidad en las escuelas. Si tú acertaste en al menos 5 a 8 de estas oraciones, pues déjame decirte que eres un poco conservador. Pero ¿qué tan conservador si tú tienes sexo fuera del matrimonio, vives en concubinato, tienes la sangre caliente y la mecha corta, usas anticonceptivos y si no, usas una pastilla del día después, usas la violencia como método de enseñanza y odias a una gran parte de la población porque decide acostarse con gente que tú crees que no debería? En este momento yo me cuestionaría cuáles son mis valores principales y si realmente están basados en criterios bíblicos de amor al prójimo,
y de conservar y proteger la sociedad y de mantenernos en paz unos con otros y consigo mismos. El conservadurismo tiene un montón de posturas sociales e ideológicas que están contrarias al cambio radical que es el progresismo. Por ejemplo, los métodos anticonceptivos todos sabemos que son bastante progresistas porque controlan la natalidad. Los conservadores piensan todo lo contrario, entienden que no hay que controlar la natalidad, sino que fuimos hechos para este método en particular, para reproducirnos y tal. Y entonces estos criterios tan estrictos y tan de derecha, pues entonces dan espacio a otras cosas, como conversaciones acerca del aborto y conversaciones del tipo niños que están aquí, ¿verdad?, sin ser deseados o sin tener las condiciones necesarias para que se produzca un bienestar, o sea, una vida de calidad, que es la que merecemos tener todos los humanos. Entonces, usualmente la gente conservadora tiende a pensar que se necesita retomar el orden y que a pesar de que sea opresivo, Trujillo debería volver al poder o alguien como él, alguien similar, simplemente por entender que no hay forma benevolente de producir orden, sino que debe ser estricto, como un régimen. El conservadurismo no acepta o no se ve a sí mismo como un régimen que oprime, sino como la forma o el status quo, dígase la manera correcta de hacer las cosas. Pero entonces nos cuestionamos qué es lo correcto y dónde sí y dónde no y por qué. Como siempre, enfoquenismo. El conservadurismo tiene algunas críticas de las que obviamente hay que hablar. Más de 4.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en nuestros países por razones de género. Eso planteó José Manuel Salazar, el secretario ejecutivo del CEPAL, en vías del Día de No Violencia contra la Mujer. En 67 países es ilegal la homosexualidad y en 11 de ellos es castigado con la pena de muerte. Entonces tú dices, ok, hay humanos que tienen la capacidad y que pueden y están en deber y en derecho, supuestamente, de matar a otro porque hace las cosas que entiende no debería. Y a esto debo llamarle amor, sin hablar de la justificación que hay detrás de eso. Entonces, el conservadurismo usualmente admite fornicación, ok, de que no vamos a divorciar, pero todo el mundo va a hacer lo que quiera, pero nosotros no nos divorciamos, o tengo un matrimonio infeliz. Prefiere niños vivos en cualquier situación, admite abortos clandestinos y protege a la clase social que sí puede sostener este tipo de actitudes, pero la clase social que no puede permitirse pagar lo clandestino, pues entonces la violenta y la oprime. ¿Por qué? Porque de igual manera lo van a realizar. Y se da toda esta dicotomía y esa apertura a preguntas de que sabemos que el aborto se hace, ¿verdad? Pero entonces, simplemente, si lo van a hacer, háganlo escondido porque no vamos a admitirlo. Y muéranse las que se tengan que morir y hágase lo que se tenga que hacer, pero nosotros no lo vamos a aceptar. Como un padre estricto que, aunque sus hijos hagan lo que quieran hacer, delante de él no lo hacen. Así de irónico. Entonces, este conservadurismo también admite un poco de niveles de ansiedad altísimo porque creen en conceptos como que el trabajo dignifica y tú tienes que trabajar como un león porque no hay forma humana de que tú avances si no trabajas. Bueno, es una verdad a medias, la verdad, pero no es el principal camino, tú sabes, el trabajo dignifica y este tipo de criterios que hacen que la gente trabaje enfermamente y no desde la astucia y se explote y a fin de cuentas caigamos en el mismo criterio conservador. Una cosa importante es que el conservadurismo radical no es que sea infuncional porque sirve, la humanidad existe, estamos aquí, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que sea sostenible y que nosotros en el largo plazo podamos continuar con esta mentalidad, porque a fin de cuentas se hace de criterio estricto, si se puede decir de esa manera, obviando el mundo fluido que tenemos, que es tan flexible, que sube, que baja, que cambia y que da paso a nuevas opiniones, a nuevas formas de hacer lo correcto, a nuevas formas de ver. Pero ya sabemos esto y ya sabemos que el conservadurismo también es privatización.
Una cosa importante es que el conservadurismo opere, no significa que sea sostenible y que sea la forma más afable o llevadera de llevar y conducir la vida y la sociedad que nosotros queremos. Porque a fin de cuentas, esta misma idea de ser conservador y de hacer las cosas de la forma más correcta posible, pues al final solo nos oprime, porque la vida, para quienes tienen este tipo de criterios, y para mí, que soy la host, yo sí pienso que la vida es el camino más que el fin en sí mismo. Bueno, y como repele cambios radicales, pues entonces un problema sistemático repartido en el mundo en el que nosotros vivimos, que es fluido, que cambia cada rato, que el dólar sube todos los días, gracias, que cambiamos de convicción, como que las estaciones cambian, o sea, es un mundo en donde las ideas van cambiando, donde hay una tendencia nueva cada día. Entonces me va a decir que nosotros tenemos valores muy rígidos a los que someternos porque son la forma correcta, ¿saben? A esto me refiero cuando digo que necesariamente el conservadurismo protege y promueve a la privatización, a que algunos decidan las cosas. Sin embargo, otros aspectos como más liberales consideran que el Estado es la única forma de hacer políticas públicas que puedan regir a más personas y no desde la privatización, porque admite entonces mucho flagelo y mucha opresión, porque algunos siempre se ven más beneficiados, y eso es lo que pasa con el conservadurismo. Esa es mi mayor crítica a él. Y es por esta razón que en el próximo episodio vamos a hablar de capitalismo y cómo el conservadurismo y el capitalismo, entre otros ismos, se sostienen para crear el mundo en el que nosotros vivimos y las consecuencias que vivimos diariamente. Entonces, ustedes han escuchado, lo que yo no defiendo, pues lo sostengo. Algo así. Sígueme en el próximo episodio para que te enteres cómo nos impacta el capitalismo.